Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer el ejercicio. Lo último para este proyecto. Ok. El ejercicio consiste en realizar... Oh, esperen, este formato no es. Aquí está. Consiste en realizar esto. Muy bien. Si pueden ver aquí, estamos manejando ya las tonalidades, estamos trabajando lo que son las degradaciones de luz y de paso lo que les venía hablando sobre lo importante que es determinar cuáles van a ser las zonas oscuras, las zonas semioscuras, las zonas medias, las zonas claras y la luz. Ok. ¿Qué sucede? ¿Cómo llegamos a esta tonalidad? Bueno, como les he venido diciendo, pues estas zonas definen en realidad lo importante que es darle la volumetría y la textura a una forma. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar en esta esfera, tenemos que tener en cuenta que hay un proceso al que vamos a ir poco a poco realizándolo de manera ordenada para llegar a lo que estamos viendo ahorita. Muy bien. Entonces, empezaré desde cero. Muy bien. Primero que nada, previo a esto, tenemos que entender algo. ¿Cómo va a funcionar lo que es la degradación tonal y para qué nos va a servir? ¿Y saben qué? Se los voy a dar con el ejemplo más sencillo que puedo darles. Con esto. Bueno, verán. Si se dan cuenta, la botella es translúcida. Por tanto, la luz fácilmente va a ingresar dentro de la botella y se va a reflejar y se va a dispersar en cualquier lado y por tanto su sombra no va a ser del todo negra, sino que va a ser también translúcida. Bueno, en muchos casos cuando un objeto no es translúcido, pues podemos definir aún mejor las luces. Pero en este caso vamos a trabajar con la botella. ¿Qué pasa? Bueno, pues cuando les hablo sobre lo importante que es la degradación tonal, pues es muy importante analizar de dónde viene la luz, en dónde termina, cómo empieza la sombra y sobre todo la refracción de luz. Ok, ustedes sabrán, y si no, pues ahorita les explico, que la refracción de luz es la segunda luz o la luz reflejada en la superficie sobre un objeto. Bueno, pero es que aquí ya estoy enrollándome con otras cosas que no tienen nada que ver con arte. Pues no, para que vean que sí tiene que ver con arte, es que la refracción de luz sobre el objeto es muy importante porque le dará ese toque final para el volumen, la textura y la propiedad tonal que necesita el objeto para ser un tanto realista. Entonces, voy a darles este ejemplo. Si se dan cuenta, en este momento, la luz viene en esta dirección. Por tanto, pasará por toda la botella y terminará dispersándose lo más posible hasta ciertos rincones donde no va a alcanzar y se va a convertir en la sombra. Muy bien. Entonces, pronto les explico. Muy bien. Vamos a darnos cuenta que la botella aquí, la dirección de la luz viene directamente hacia acá, baja, 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 pasa por la botella translúcida, se dispersa y su sombra, pues como el objeto, nuevamente les digo, es translúcido, pues su sombra va a ser igual, excepto las etiquetas. Como las etiquetas son realmente bastante sólidas, entonces lo que pasará es que su sombra será igualmente sólida. Entonces tenemos la luz directa, traspasa por la botella, baja, cae, hay un punto y cae en sombra. Pues nada, ya con este ejemplo, entonces ya lo tenemos un poco más claro. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues aquí vemos que la luz llega en un punto donde queda permanente y luego se va dispersando por toda la parte del objeto hasta generar esas sombras en las que no alcanza. ¿Por qué pasa esto? Porque a esto yo le digo que lo que sucede es que hay un cono de luz. Ok, vamos dejando la botella por un lado entramos con el dibujo. Bueno,
El cono de luz, lo que sucede es de que va a llegar a muchos lados, pero también no va a llegar a ningún lado. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo es que llega a todos lados, pero no llega a ningún lado? Bueno, es que recuerden que la luz, aunque es rápida y la verdad puede que abarque todo, tampoco va a ser muy flexible para iluminar pues todo el espacio, porque siempre va a haber más de algún objeto que le va a generar sombra y que no va a poder la luz alcanzar a esa sombra. Muy bien, antes de empezar con el cono de luz, también se me ha olvidado mencionarles que la refracción de luz es exactamente lo que vamos a ver con la botella. Bueno, pues verán, la botella, ya que está aquí, les voy a enseñar cómo es que tiene esa refracción de luz. Si se dan cuenta, la botella tiene justo aquí su sombra. Por tanto, si pueden ver, si agudizan el ojo, podrán ver que aquí hay una pequeña veladura de color blanco combinado con su verde, que se vuelve un tanto lechoso, un tanto blanco. ¿Pero por qué pasa esto? Pues es eso lo que les trato de explicar, que es la refracción de luz. La luz está directa, baja por la botella, choca contra la superficie, que en este caso es blanca, y como la superficie también va a ser un dispersor de luz, entonces se va a tirar por todas partes. Y en este caso, como llega a la botella más rápidamente, entonces esto es lo que veremos reflejado de la superficie, porque es una reflexión de la luz reflejado en el objeto. Ahora, ¿cómo aplicamos este conocimiento que acabo de darles? Para que sea más entendible, se los haré gráficamente, nuevamente con el ejercicio de la esfera que vamos a realizar en este momento. Muy bien. Entonces, tenemos nuestra esfera, ya dibujamos nuestra superficie. Ojo con la limpieza porque pues que yo que tenía las manos manchadas, entonces me he manchado un poco. Pero bueno, entonces, vamos a que si yo aquí tengo si yo aquí tengo la luz, significa que voy a trabajar con esta luz, y entonces tengo que entender que la luz, obviamente esto solo es un gráfico, es como un ejemplo, quiere decir que mi luz va a dispersarse mientras más lejos está de su punto original. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo nos va a servir lo que acabo de enseñarles? Pues muy sencillo. Vamos a empezar a generar estas divisiones de las que les había hablado anteriormente para empezar a hacer esas mismas divisiones en nuestra esfera. Con esto que ya hemos hablado, recuerden que la luz, pues, si tiene algo contra que chocar, va a refractarse. Entonces, en este caso, tenemos aquí la superficie y pónganse que la luz que va directa se choca contra la superficie y se dispersa hacia muchos otros lados. En este caso, como lo más allegado a esa dispersión de la luz es la esfera, significa que aquí tendremos una pequeña luna, porque como la esfera es redonda, ya ven cómo ya utilizo yo aquí la muñeca para hacer este efecto curveado. Aquí ya haremos una pequeña luna llamada la refracción de luz. Lo mismo pasaría si aquí tuviéramos una pared. Justo aquí. Si aquí tuviéramos nosotros una pared, la luz rebotaría sobre la superficie de la pared y se iría por otros lados, y en este caso, como el objeto es la esfera, la que está más cerca, entonces también chocaría aquí, y aquí tendríamos que hacer también otra luna de refracción. Pero como no estamos trabajando con una pared, sino con un fondo casi que fuese infinito, quiere decir que no nos enfocaremos en esto. Más adelante iremos trabajando en fondos más complicados, pero dejaré este ejemplo aquí para que ustedes tengan una idea. Muy bien, entonces ya con nuestra refracción de luz, quiere decir, la refracción de luz normalmente está acompañada de la sombra. No quiere decir que sea así por ley, pero se trata de que hay que observar el objeto para entender de dónde está la sombra y si la sombra viene acompañada con la refracción de luz. En este caso, como solo hay una luz directa viniendo de este lado, entonces la sombra y la refracción de luz sí están juntas.
Bueno, pues ya he puesto la sombra. Ya, nos hemos resuelto 2 partes. Ahora vamos a darle un poco más a fondo. Entonces vamos a trabajar con el cono. Nosotros aquí tenemos el cono, que es la dispersión de luz, ¿cierto? Bueno, que ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Y aquí va la luz, haciéndose más grande conforme más lejos está del foco. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a generar las sombras? ¿Cómo vamos a generar las divisiones? Pues como les he dicho, es la luz la que no alcanza ciertos objetos, en este caso como es esférica, todas sus sombras van a ser de esa forma, esférica. Y esto tiene que ver también mucho con la perspectiva. Pero no los voy a enrollar mucho con eso, porque eso lo vamos a ir trabajando más adelante. Por el momento vamos a hacerlo totalmente instintivo. Entonces, bueno, ya teniendo nuestra luna, esta sería nuestra luna de sombra, o más bien la zona oscura, me gusta más llamarla así porque a esta la estamos llamando la sombra o la zona de la sombra. Entonces es mejor si las sabemos diferenciar, aunque son la misma cosa, pero es mejor tener una de una y otra de otra. Muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro primer cono. Si se pueden dar cuenta, si yo uniera las líneas y los puntos, pues estoy haciendo un cono. Bueno, siguiente. Entonces vamos a ir con un truco. Mientras más cerca esté la luz, el reflejo de la luz hacia el foco, se va a ir achiquitando la línea de luz. ¿Cómo va a funcionar eso? Pues ya verán, ya les muestro. Entonces desde el mismo punto, voy a ir rozando la superficie de la esfera para hacer entender que la luz se va haciendo más directa y por tanto la sombra se va haciendo más pequeña. Voy a tomar aquí los puntos y haré otra semiluna que más parece una elipse. Traten de no repasarlo demasiado como yo, porque mucha línea podría confundirles, entonces es mejor si definen la media luna. Muy bien. Bueno, entonces vamos achiquitándolo más. Ojo. Ok. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que ya nos estamos reduciendo aún más las sombras y la luz se va haciendo más grande. Entonces aquí vamos a trabajar con estos puntos que nos está dando el cono y por tanto vamos a hacer una elipse para terminar de formar el cono. ¿Correcto? Muy bien. Voy a definir un poco aquí la luna. Muy bien, entonces voy a agrandar un poco aquí porque me he pasado. Muy bien. Borraré esta línea para dejarlo más que en claro. Y por último, seguiremos haciendo la misma secuencia hasta terminar en un punto pequeño que es donde cae directamente la luz. Muy bien, entonces, ya teniendo esto así, vamos a hacer otra elipse. Luego volvemos a hacer otro cono y otra elipse. Volvemos a hacer un último cono y una última elipse. Normalmente los puntos de luz tienen esta idiosincrasia que los puntos de luz son bastante fijos. Si bien se dan cuenta aquí, si yo hago así la botella, pues pueden ver estos puntos de luz que son realmente muy fijos. Entonces, vamos a hacer lo mismo aquí. Bueno, ya con esto aclarado cómo esquematizar su esfera, podemos empezar a hacer el siguiente trabajo, que va a ser el de sombrear con el achurado en líneas diagonales. Bueno, y ustedes me dirán, no, pero si esto está más o menos que no le encuentro el sentido, no lo voy comprendiendo, pues no se preocupen porque poco a poco vamos a ir trabajando. Bueno, mi consejo es, a mí me gusta trabajar mucho con el 2B. El 2B pues nos ayuda bastante a crear una capa suave y fina de el grafito. Es como hacer una veladura.
Una veladura es una técnica que se utiliza en la pintura para crear capas y capas de tonalidades suaves para crear el color que nosotros para pintar con el color que nosotros queremos. Esa es. Entonces, sí, ya estamos viendo cosas técnicas, así que es pronto que hay que aprender. Entonces empezamos con el 2B. A mí me gusta. Ustedes pueden decidir con qué otros colores. Recuerden que la mayoría de trabajos es mejor si lo utilizamos entre el 4B y el 8B. Pero bueno, ya me estoy adelantando. Entonces, empecemos. Empezamos aquí a hacer líneas diagonales y recuerden que la posición de la mano lo es todo. En este caso, estoy agarrando del medio para hacer mis líneas cortas y precisas. Tengo que respetar que el halo de luz que he dibujado, que es la luz directa, no la voy a tocar con mi lápiz. En ningún momento voy a tocarla. Muy bien. Y ahora voy a llenar estos espacios que se me han quedado. Y prosigo a hacer la diagonal. Ahorita estoy haciendo, por ejemplo, la trama y por encima haré la urdimbre, ¿ok? Entonces, ojo, hay que respetar las zonas, que he olvidado mencionárselas. Bueno, si esta es la zona oscura y esta es la refracción de luz, quiere decir que aquí estamos ya hablando de una zona semioscura. Al igual que esta. Y entonces aquí, esta que estamos viendo ya es una zona media. Y estas dos zonas que tenemos aquí, antes y previas de la luz, son las zonas claras. Y justo aquí, este punto de luz que hemos dibujado se va a llamar zona de luz. Si pueden verlo aquí. Muy bien. Ya con esto entendido, entonces sí, ya podemos avanzar a hacer el siguiente. Entonces, la zona media y las zonas claras las vamos a dejar con el 2B puesto para no engrosar demasiado la línea primero y para no oscurecer demasiado. Recuerden que mientras más juntas las líneas, más oscuro se hace. Mientras más separadas, más claras. Entonces hay que jugar con esos tonos. Entonces empezamos. Voy a empezar con la zona semioscura. Estoy viendo que aquí que la zona semioscura empieza justo aquí. Entonces trabajaré con eso. Me muevo hacia el otro lado para encontrar mi comodidad y no la de mi mano. Y muy bien. Me alejo un poco para tener aún más comodidad. E incluso puedo trabajar aquí. No importa si nos pasamos a la zona de refracción, lo importante es establecer qué zonas van a ir más oscuras y qué zonas van a ir más claras. Aquí voy a intervenir un poco en la zona media. Y listo. Ya lo tenemos. Muy bien. Luego del 2B vamos a pasar al 4B. Y vamos a hacer lo mismo. Recuerde, recipiente en mano. Vamos a lijar un poco para crear ese biselado, porque nos va a servir para crear las líneas que queremos. Y proseguiremos. Entonces, vamos a volver a hacer el mismo método, solo que como estamos trabajando con... Este no es un 8, este es el 4B. Muy bien, como estamos trabajando en las zonas oscuras, entonces tenemos que trabajar poco a poco. Bueno, este es un grafito un poco más oscuro, por tanto, vamos a trabajar las zonas más oscuras. Y de zona oscura a zona clara vamos a ir trabajando. Entonces voy a empezar aquí.
siempre respetando las líneas que hice anteriormente. Y sin olvidar la zona oscura, por supuesto. No lo vayan a hacer como yo, no se olviden de esta zona, que es muy importante. Ojo y mucho cuidado con la zona refractaria. Muy bien. Ya teniendo esto aquí, voy a llenar un poco la zona media, suave. Significa que voy a alejarme un poco del lápiz. Y voy a trabajar un poco. No es que vaya a oscurecerlo todo, sino que lo voy oscureciendo suavemente. Por eso me he alejado de la punta. Bueno, ahora sí, voy a determinar que la zona semioscura y la zona oscura es totalmente oscura. Por tanto, voy a acercarme a la punta del lápiz y trabajaré estas líneas, haciéndolas siempre con este achurado que les he venido contando, que es en diagonal. Líneas en diagonal. Y otra vez voy a entrar a la zona semioscura, aquí. Si se dan cuenta, siempre me estoy moviendo yo y no el papel, porque estoy respetando la línea de mi mano con la muñeca y permitiendo que sea mi hombro el que trabaje. Muy bien. Y así nos iremos hasta completarlo. Voy a la zona media, muy suave, siempre agarro la punta del lápiz, cruzo un poco la línea hacia la zona clara y ahora sí hago las líneas diagonales, suavemente. No vamos a enfocarnos a hacerlas muy duras, por tanto las vamos a hacer suaves. Siempre en diagonal, porque estamos viendo el achurado en diagonal. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el 8B. ¿Sí? Y terminaremos. Bueno, como han podido ver, chicos, entonces este es el resultado final del ejercicio del achurado en malla. Obviamente está bastante ejemplificado de cómo es que vamos a trabajar las luces y las sombras, y poco a poco vamos a ir afinando esta textura, porque esto está realmente bastante tosco, bastante ampliado, pero vamos a ir aprendiendo a trabajar delicadamente. Esto, ya que es un ejemplo, quería que lo vieran cómo es que vamos a ir dividiendo nuestras zonas de tonales y nuestras zonas de luz y de sombra. Entonces no se preocupen. Bueno, al final el ejercicio consistirá en hacer varios formatos. El primer formato se tratará de hacer líneas verticales por toda la hoja, Luego, en otro formato, haremos líneas diagonales por toda la hoja. Pueden hacerlas en franjas o pueden utilizar todo el formato. Lo que yo sugiero es que lo hagan en franjas, porque en franjas es mucho más ordenado y les permite tener un control de espacio. Bueno, entonces, el siguiente formato tendrá estas líneas diagonales, pero ya con una degradación tonal. Esta degradación tonal que estamos hablando de cómo agarrar el lápiz correctamente, líneas gruesas siempre desde la punta, etcétera, etcétera. Y también en otro formato haremos el achurado en malla. Para no gastar tanta hoja pueden utilizar la parte de enfrente y la parte de atrás para hacer cada ejercicio, pero tienen que completar toda la hoja. Como ejercicio final, lo más importante es hacer esta esfera, y ojo, que yo me daré cuenta si ustedes utilizan algún compás o alguna herramienta para hacer el círculo, yo ya me daré cuenta. Entonces, lo mejor es hacerlo con la mano, es aprender a trabajar con la mano, que la mano sea la que está
automáticamente dispuesta a calibrarse. Pues haremos esta esfera con estas divisiones que les he venido enseñando y obviamente con nuestro conito de luz. Este sería el ejercicio de todo. Por favor, la esfera, ojo, se me había olvidado que les había dicho. La esfera tiene que cumplir con todo el formato, o por lo menos que abarque casi todo el formato. ¿Correcto? Entonces, sin nada más que decir, esto sería todo y nos vemos el siguiente domingo